Bueno, de nuevo los titulares de los medios de comunicación censurados para que puedas contrastar. Hoy estamos a 26 de mayo de 2023. Rusia con RT, New York Times. Ucrania podría unirse a la OTAN con un modelo similar al de la Alemania de la Guerra Fría. López Obrador descarta mantener relaciones con Perú mientras no haya normalidad democrática. Autoridades de Zaporizhia advierten de que Kiev prepara una provocación en la central nuclear para inculpar a Moscú. Serbia declara el estado de preparación máxima de su ejército por los enfrentamientos en Kosovo. Petro y la reforma de salud. La agenda progresista puede sobrevivir al bloqueo institucional. Mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano, responde Boluarte a López Obrador. Bucic anuncia una reunión de Consejo de Seguridad de Serbia. No hemos tenido una crisis más severa. Revelan que policía peruana tildó a manifestantes contra Boluarte como bandos de combate. Los ucranianos de los que no se habla. El ELN se atribuye atentado con explosivos donde murieron 2 policías y una civil en Colombia. Chile designa embajador de Venezuela tras 5 años sin nadie en el cargo. Congreso de Perú aprueba informe que recomienda acusar a Castillo por organización criminal. Erdogan o Kilicdaroglu. Turquía se prepara para elegir en un segundo balotaje presidencial muy polarizado. Rusia lanza un cohete Soyuz 2.1A desde el cosmódromo de Vostochny. Robert Kiyosaki, Estados Unidos está en bancarrota. Migrantes en España critican que se hable de racismo en el país solo cuando la víctima es un famoso. Rusia, Sputnik, Mundo en español, la cuenta regresiva. Los economistas de Goldman Sachs prevén el impago de Estados Unidos para el 9 de junio. ¿Podrá Estados Unidos devolver la mordida a China por Micron sin romperse los dientes? Rusia y Cuba firman acuerdo para combatir mejor el terrorismo. México, interesada en desarrollar cooperación con regiones rusas. No existen las armas milagrosas. Un general de Estados Unidos revela lo que le costará a Ucrania los F-16. Una mirada cercana a los tanques rusos T-90 Prorif en la zona de la operación militar especial. Rusia reafirma al enviado chino compromiso de resolver crisis ucraniana por vía política. Putin califica de bueno el potencial de la cooperación económica entre Rusia y Brasil. ¿Cuán exitoso fue el NASAMS en Ucrania? Moscú protesta ante diplomáticos de Estados Unidos por palabras de Sullivan sobre ataques a Rusia. China con CGTN en español, en portada Xi Jinping envía una carta de felicitación al foro Zhongguancun 2023. Xi Jinping pronuncia discurso en ceremonia inaugural de sesión plenaria del segundo Foro Económico Euroasiático. El presidente chino manda sus felicitaciones a una universidad de Macao y recordando las anteriores portadas, Xi Jinping se reúne en Beijing con el primer ministro ruso y Xi Jinping intercambia mensajes de felicitación con su homólogo eritreo. Otras noticias, aparte de las noticias de portada, presidente de la República Democrática del Congo visita China, cuestionarios sobre el establecimiento de una oficina de enlace de la OTAN en Japón, encuesta de CGTN, la crisis de deuda de Estados Unidos agota su confianza nacional. El presidente de la República Democrática del Congo visita el Museo del Partido Comunista Chino. Y sí, Jinping, compartamos oportunidades para un futuro compartido. Irán con Hispan TV, Rusia, Estados Unidos, cualquier agresión recibirá la más firme de las respuestas. Irán y Bélgica acuerdan canje de presos. Diplomático iraní está ya en casa. Nuevo misil balístico de Irán es capaz de impactar en Israel para defender a los territorios que han sido ocupados. El Pentágono revela el valor de la ayuda militar de la OTAN a Ucrania. Y en medio de la operación rusa, Irán resta importancia a preocupación de Occidente por el nuevo misil, porque es un poder defensivo de la República Islámica. Rusia derriba un misil ucraniano cuyo objetivo era un aeródromo militar. Conozcan más a Ali Akbar Ahmadian, quien reemplaza a Samhani. Rusia no descarta posibilidad de romper relaciones con el Reino Unido, señala la portavoz de la Cancillería rusa. Liberación de diplomático iraní por Bélgica, una victoria para iraníes. Y Turquía con TRT en español y comienza la portada. El presidente Erdogan llama a acudir a las urnas. OTAN señala que la membresía de Ucrania en medio de la guerra no está en la agenda. La banda terrorista PKK quiere vengarse de Erdogan en las elecciones en Turquía. Y reunión tripartita en Moscú para resolver problemas entre Azerbaiyán y Armenia.
La ONU, desde el comienzo de disturbios en Sudán, perdieron la vida 30 bebés en los hospitales. AMLO llama a los hispanos en Florida a no votar por DeSantis en las presidenciales de Estados Unidos. Defensa anuncia la puesta a flote del submarino Izir Reis. Agencia árabe siria de noticias SANA. Ejército ruso neutraliza a más de 430 soldados ucranianos y destruye depósitos de municiones del régimen de Kiev. Sucesos de la semana en fotos. Capilla de San Ananías en Damasco, una de las iglesias más antiguas del mundo. Primera dama comparte con los lugareños de Al-Raj la cosecha de la Rosa de Damasco. Rosa de Damasco, embajadora de paz y amor de Siria al mundo. Conversaciones sirio-iraquíes para impulsar cooperación en sector de transporte. Lavrov reitera compromiso de Moscú con resolver la crisis de Ucrania por medios políticos. Más de 80 editoriales sirias participan en la Feria Internacional del Libro de Abu Dhabi. En Emiratos Árabes Unidos, Siria participa en actividades de la Federación Mundial de la Juventud Democrática en La Habana, Cuba. Siria y la OMS analizan vías para fortalecer la cooperación en materia de salud. La Organización Mundial de la Salud. Cualquier agresión contra Rusia recibirá una respuesta severa, advierte Cancillería Rusia. Rusia frustra 4 intentos de derrotar fuerzas ucranianas en el eje Kupyansk. Y en Líbano con Almanar vamos a ver la noticia de portada que destacamos algunas cifras y hechos claves de la operación de la resistencia para la liberación del Líbano. Además, otras noticias dentro de este medio muy interesantes. Los ataques de los colonos están aumentando en Cisjordania. Un palestino asesinado. Liberación 2000. Cómo Hezbollah expulsó al ejército israelí del Líbano. Algunas cifras y hechos claves de la operación de resistencia para la liberación del Líbano que la hemos destacado como noticia de portada. Jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Estados Unidos entrena a terroristas en las bases militares. Me imagino que se referirá a Irak, entre otras. Fracasa con graves pérdidas un contraataque del ejército ucraniano cerca de Artyomovsk. Sayed Nasrallah, el eje de resistencia, está en su punto más fuerte, mientras que Israel, lo contrario. El Pentágono no cree que Ucrania pueda recuperar los territorios perdidos. Y la Confederación Europea de Sindicatos pide un boicot a los productos de los asentamientos. El presidente bielorruso anuncia el despliegue de armas nucleares rusas en su país. Raisi destaca la cooperación integral de Irán con las potencias emergentes en Asia. Pues Venezuela con Telesur en portada. Rusia reitera que Estados Unidos desarrolla armas biológicas en Ucrania. Mantienen alerta por lluvias en 18 provincias dominicanas. Gobierno brasileño abre convocatoria de programa Más Salud. Sesiona en La Habana tercer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea. Además, otras noticias en el medio. México reporta 23 casos de meningitis en clínicas privadas. Se acercan Biden y McCarthy a tratos sobre techo de deuda en Estados Unidos. Grupo terrorista ataca base de la Unión Africana en Somalia. ONU denuncia violencia israelí contra asentamientos palestinos. Partidos cierran campaña previo a elecciones locales en España. Suspenden clases en 2 comunas de Chile por contaminación. Abogan por cooperación sur-sur durante encuentro en Líbano. Descartar en Bolivia politización de casos de pedastría. Y por último, el medio de la isla Cuba Debate. En portada, Gil Fernández actualiza sobre la situación económica del país. Parlamento cubano aprueba ley de comunicación social. Asamblea Nacional define cronograma legislativo de la 10ª legislatura. Mantiene la portada anterior y vamos con las noticias del día. Las Tunas registra lluvias significativas y localmente intensas. MIPYMES privadas en Cuba. Una alianza estratégica próximo domingo en Cuadrando la Caja. Atletismo en gira de verano. Luis Zayas y Saily Diago ganan títulos en España. Gobierno de Centro Habana aclara hechos violentos ocurridos este jueves. Reparan avería en el canal Nipe de Leite en Holguín. Raidel Martínez asume el liderato de Juegos Salvados en béisbol japonés. Sesiona en La Habana Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea. Informan sobre cierre temporal de un tramo de la popular calle 23 en La Habana. Dictan 18 años de cárcel al asaltante al Capitolio culpable de conspiración para cometer sedición. Medvedev. Si la cosa llega a las armas nucleares, habrá que lanzar un ataque preventivo. Debate en torno al racismo se reaviva en España por el caso de Vinicius. Dubái inaugura uno de los parques de cocodrilos más grandes del mundo. Vučić anuncia una reunión del Consejo de Seguridad de Serbia. No hemos tenido una crisis más severa. Esta es la noticia que destacamos de RT porque verdaderamente los Balcanes está siendo bombardeado a base de guerras proxy o creaciones o intentos de guerras proxys como quisieron hacer e hicieron en Siria y en tantos otros sitios. En Irak,
Pues los Balcanes es muy importante porque representa la cercanía al canal de Suez, el canal del Bósforo o el Bósforo, el Mar Negro, un punto, un enclave trascendental en la ruta de la seda que controla perfectamente China, Irán, Rusia. Y esta es la noticia que destacamos en el medio de Sputnik Mundo, la cuenta regresiva, los economistas de Goldman Sachs, que son unos buenos sinvergüenzas y que han provocado el incremento de la crisis, prevén el impago de Estados Unidos para el 9 de junio. Pues resulta que sí, que Estados Unidos está en bancarrota y que esto va a tener un efecto dominó en, por supuesto, sus aliados y también con el resto del mundo por haber sido el dólar el patrón monetario, de intercambio y de financiamiento. Entonces, ¿aquí qué va a suceder? Pues nada, la contrarreloj que se está metiendo el otro lado para crear otras estructuras económicas para sobrevivir a algo muchísimo peor que el crack del 29 y que llevamos arrastrando desde 1791. Desde 1791 Estados Unidos nace con la lucha especulativa, crisis, pánico, lucha especulativa, crisis, pánico. Hasta el día de hoy que ya el capitalismo no aguanta ni un segundo más. Y destacamos que Xi Jinping pronuncia discurso en ceremonia inaugural de sesión plenaria del segundo Foro Económico Eurasiático, es decir, la unión del eurasianismo encabezada por China, pero es que además, mientras el presidente está relacionándose con sus homólogos de los países africanos, uno tras otro, aparte de haber terminado ya las primeras entrevistas con los europeos. Y dentro de las noticias de Hispan TV vamos a destacar las declaraciones de Sájarova, en donde ya enfrenta directamente la posibilidad de un enganche con el Reino Unido sin guerra proxy. Así, de momento, Rusia no descarta posibilidad de romper relaciones con Reino Unido. Bueno, pues resulta que vamos a elegir la noticia quizás menos espectacular de las que hemos visto en este medio de TRT. AMLO llama a los hispanos en Florida a no votar por DeSantis de las presidenciales de Estados Unidos. Injerencia en la votación de otro país. Propaganda demócrata. AMLO no es quien es. Tantísimas preguntas que surgen de eso. Y la noticia que vamos a destacar son las conversaciones sirio-iraquíes para impulsar cooperación en materia de transporte. Y vemos cómo Siria está remontando a una velocidad increíble y en plena unión con el mundo árabe para el panasianismo y ojalá que pueda ser el eurasianismo también. Y la noticia que vamos a destacar, y son muchas las posibles a destacar de este medio de Almanar, es que Raisi destaca la cooperación integral de Irán con las potencias emergentes en Asia. Se está viendo paso a paso el panasianismo y el mundo árabe y el mundo musulmán unido en ese proyecto que ojalá derive en eurasianismo para esplendor de todos. Pues vamos a destacar del medio venezolano Telesur en la portada. Rusia reitera que Estados Unidos desarrolla armas biológicas en Ucrania de cepas de virus de influencia aviar, entre otras, y otras muchísimo más dañinas si cabe. Entonces, estamos viendo que además de la guerra proxy hay una guerra biológica y una guerra química que está prohibido en el derecho internacional público y que Ucrania, esto no es nuevo, lleva así bastante tiempo. Y nadie dice nada. ¿Para qué sirve la ONU? Bueno, y la noticia que vamos a comentar no es nada más y nada menos que dictan 18 años de cárcel al asaltante al Capitolio, culpable de conspiración para cometer sedición. Al asaltante al Capitolio, ¿quién es el asaltante al Capitolio? ¿No? Es un intento de llegar a un acuerdo de los demócratas con los republicanos. El asalto al Capitolio no es más que otro eufemismo, puesto que el asalto al Capitolio no es más que un golpe de Estado, nada más y nada menos, hecho por la población. ¿Qué población? El tramo de republicanos. Hay tantísimas cuestiones que hablar de manera descarada y real y no a través de todas estas tapaderas y cortinitas de humo. Y sobre todo y ante todo, ¿esto qué es? Estamos presionando lo del techo de deuda, negociando, yo te enfoco a ti, Trump, yo o no, o quítame lo de los ordenadores, lo de el dinero que viene de China. Estamos viendo la guerra entre demócratas y republicanos, una guerra de fachas. La Carmen López te lo cuenta.